tenemos 2 grados de temperatura, la sensación térmica mucho menor. Vamos a tener un día bastante frío el de hoy, también mañana, pero como les decía en el bloque anterior, estamos a un mes de cambio de estación. Ya el próximo 21 de septiembre estamos arrancando la primavera. Veremos si eso nos trae también un panorama mucho mejor, no solamente en la pandemia, sino también en la conducción del país. Ojalá que las cosas sean mejor. Estamos con el senador Enrique Riera Escudero, muy gentilmente accede también para dialogar con nosotros y con nuestra audiencia. Senador, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Buen día a la audiencia. Un gusto estar de vuelta con ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. Realidad política del país en los últimos días bastante, no sé qué calificativo utilizar, pero está como muy convulsionado todo, ¿no? Sí, efectivamente. La pandemia cubre y es nuestra prioridad. Obviamente, el 80% de las noticias van en ese sentido y también la reacción de las redes, pero en alguna medida la política es transversal y las decisiones que se toman, acertadas o equivocadas, y el desempeño que tienen las cámaras, sobre todo, es la que está marcando la agenda política hoy por hoy. Así que está muy movida y sobre todo porque ahora se están abriendo las inscripciones para las internas del Partido Colorado y los partidos de oposición, porque el Tribunal Superior fijó el calendario. Dentro de ese calendario fijaron los partidos. Bueno, y el lunes al mediodía vence la inscripción del Partido Colorado. Nosotros vamos a inscribir Esperanza Republicana hoy a las 11:45, si Dios permite, porque tenemos a las 8 tenemos un Zoom organizado por la Comisión de de Derechos de Personas con Discapacidad. Esta vez nos toca con la discapacidad sensorial y cognitiva, que es un tema difícil, delicado, pero necesario. Y vamos a conectarnos con referentes de todo el país y con especialistas también que nos van a ir alumbrando un poco más este camino en este sector tan olvidado. Lo de ayer también, ¿cómo lo tomó? Una cuestión que llama mucho la atención. Se crea un nuevo movimiento, pero al final los dos otra vez inscriben sus propios movimientos. Una cuestión casi delirante, diría yo. Y bueno, es la señal de que, por un lado, los arreglos de cúpula nunca han funcionado porque no se compromete a las bases. Hay una ilusión de creer que solo ellos son el Partido Colorado. Y lo que decían las cúpulas en Asunción va a ser respetado en Itacurú, a 300 kilómetros de Asunción, ¿verdad? Y la verdad es que, diríamos un poco con sorna, es una cicatriz que no está bien cicatrizada, ¿verdad? Y que está atado por intereses, que busca en muchos casos la impunidad, que busca en muchos casos la sobrevivencia, que para los políticos profesionales es toda un desafío, cómo mojar los próximos 5 años para poder seguir manteniendo el nivel de vida que no es normal, los negocios, el acceso a un montón de situaciones, el ascenso social, el reconocimiento en algunos casos. La señora va a la peluquería, los chicos van a colegios privados, se compran autos de $100,000, algo que en condiciones normales es imposible, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, la política se ha convertido en un mecanismo comercial de un acceso económico y social. Pero según la información, hasta es simpático, porque primero escriben Concordia, que es la operación cicatriz no cicatrizada, y luego a las 12 y pico escribe, creo que Honor Colorado, y 3 minutos o 5 minutos después escribe Añetete, por las dudas, ¿verdad? Como un barco opcional para saltar en caso de que la operación no funcione. Y eso te da la pauta de que la suma de los intereses es la que los mantiene, ¿verdad? Hay las conveniencias, no las convicciones. Es decir, que una frase muy dura, pero que yo ahora la veo cada vez más clara, ¿verdad? Las Doctor, lealtades se mantienen mientras sí, los intereses coinciden. es una cuestión nefasta, ¿no? Para la historia del Partido Colorado, diría yo. Porque estamos tocando ese capítulo, lo quiero ahondar más a nivel macro, a nivel país, de la situación, pero para cerrar este capítulo de lo que significa esto en particular, ¿el problema es el médico cirujano que busca cerrar esta cicatriz o los pacientes? Y los médicos son los que creen que van a hacer la unidad de 2.400.000 colorados porque se ponen de acuerdo 3 personas, ¿verdad?
Y los que sufren son los pacientes, ¿verdad? Y quizás tenemos todos, digo todos los que somos colorados, alguna responsabilidad por acción u omisión, ¿verdad? En esta oportunidad, el día que el pueblo colorado y particularmente sectores juveniles, desilusionados, ya cansados de esta historia, se den cuenta de su poder, no se les pide que participen en caravanas, en calcomanías, y creo que la pandemia va a nivelar mucho la cancha. Lo único que se les pide es que pongan un voto cuando llegue el momento. Y con eso desaparecen todos estos señores y no lo van a ver nunca más en la tele, como por acto de magia. Esa es una fuerza que tiene el pueblo en democracia. Pues lamentablemente no lo usamos. Preferimos a lo mejor ir a un partido de fútbol, a un asado, y nos olvidamos que es una oportunidad cada 5 años en que el pueblo tiene el poder. Ahora estoy leyendo la historia de Sócrates, ¿verdad? Y estoy leyendo cómo nació la democracia en Atenas. Es increíble cómo Pericles se reunía con miles de atenienses en el ágora y ahí decidían si iban a atacar o no a Esparta y era un voto directo, claro, limitado a los ciudadanos que tenían derecho, pero la decisión, por ejemplo, era vamos a defendernos afuera o vamos a defendernos dentro de las murallas. Como Pericles llevó a Atenas a la gloria, tenía un gran prestigio y lograron paz con Esparta durante 30 años. ¿Verdad? Bueno, ese es el poder que yo creo que nuestro pueblo todavía no se dio cuenta. Senador Riera, usted conoció el monstruo por dentro. ¿Esto ya no da más? Me refiero también al movimiento que busca, de cierta manera, perpetuarse dentro del partido. Usted inscribe el día de hoy. Ayer el intendente de Asunción sorpresivamente también inscribió su movimiento. ¿Qué es lo que pasa al interior del Partido Colorado? ¿Qué se está cocinando al interior del Partido Colorado para que entendamos todos esto? Usted recorre el país. Recuerdo su última intervención en las redes sociales en un acto hacia la ciudad de Coronel Oviedo golpeando la mesa diciendo que esto no da más. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que hay una sana revolución pacífica, todavía un poco silenciosa, probablemente por la prioridad de la pandemia, por razones sanitarias, pero hay una indignación, una molestia muy grande con la dirigencia tradicional, salvo honrosas excepciones. O sea, esta historia de presentarse cada 5 años, luego cambiar el teléfono, llamar al dirigente y que te diga el teléfono que usted llama no existe o ha sido cambiado, el ver por los diarios la vergüenza que nos produce gente que nos puede explicar lo que tiene mientras la gente no llega a fin de mes. El famoso equipo en Voto Boatejá, que es el caudillo popular, el referente natural, que es el que consigue los votos para que lleguen siempre los mismos. La sensación de que están todas las camisetas repartidas. O sea, vos querés pelear en Paragorí, ya sabes quiénes van a encabezar las listas. Querés que pelear en Ciudad del Este y tenés que tratar con Zacarías, con Ulises. Tenés que trabajar en Villa Haya y tenés que hablar con Bachi. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a plantear es una revolución de mandos medios, una revolución de la hormiga, como quiera llamarle. O sea, la gente que nunca tuvo oportunidad y para hacer va a poder subir al escenario, ocupar los espacios. Y la única condición es que sea gente sana. No necesitamos que sean astronautas ni tampoco premios Nobel. Lo único que queremos es que no tengan antecedentes con la justicia, que quieran servir a su pueblo. Y bueno, y como somos un club más pequeño, podemos darle la camiseta a aquellos jugadores que nunca han tenido oportunidad y sin embargo han trabajado muchos años por otros que después le devuelven con ingratitudes o con vergüenza. Doctor Riera, para cerrar el tema del capítulo del Partido Colorado, esta situación que se da en torno a las imputaciones por parte del Ministerio Público, ¿cómo usted ve? Y mira, el Ministerio Público, como todas las instituciones, pero particularmente esta está sometida a terribles presiones, ¿verdad? O sea, solamente quienes pasan por cargos de esa naturaleza pueden entender lo difícil que es muchas veces aplicar la ley nomás, ¿verdad? Porque no hay garantías en las instituciones nuestras, son muy débiles, ¿verdad? O sea, vivís amenazado o de muerte o con destitución o en alguna medida tratando de dar satisfacción a todos. Y entonces, obviamente, ese es un poder relativo. En los papeles, en la Constitución, todo bien, ¿verdad? Por eso es que necesitamos gente que tenga carácter, ¿verdad? No es solamente gente sana. Hay mucha gente buena en Paraguay y vos y yo conocemos de memoria los que trabajan en Teletón, en Quevilón y en las fundaciones
en clubes deportivos, la gente se abre, ¿verdad? Hay miles de paraguayos extraordinarios que brillan en el mundo entero, pero cuando vos hablas de política no quieren tener, no saben ni idea, no quieren meterse, ¿verdad? Esa es una tragedia que tenemos, porque obviamente es la empresa más importante. O sea, vos para tu radio no vas a elegir un locutor inútil, para tu negocio tampoco, para tu equipo de fútbol tampoco, siempre elegir los mejores, pero para la política solo se animan o nos animamos algunos que por tradición familiar o por carácter o porque tuvimos techo, comida, valores y oportunidades, sentimos la necesidad que otros tienen que tener lo mismo o por lo menos alguna oportunidad de salir. Bueno, y eso nos pasa. Vos le invitás a un partido de fuerza, no tan 10. Le invitás a una reunión política para hablar de su país, de nuestro país. No, pero no, que ahí está lleno de bandidos. ¿Y cómo vamos a echar los bandidos de la gradería? No se puede decorar y tener que entrar a la cancha y enfrentarlos. Y el riesgo naturalmente es que te salpique, que te equivoques, que te expongas, que sufra tu familia. O sea, es muy duro. Entonces, obviamente, cuesta mucho hacer la renovación dirigencial, no solamente porque ellos no se van, sino porque nadie los reemplaza. Y entonces, Sí, no, obviamente, son los mismos, ¿verdad? no hay Entonces, participación. hay un déficit muy grande y a eso tenemos que sumarle, Juan Pablo, los 30 años, 35 años de dictadura, que pasó generaciones completas a retiro sin un relevo generacional natural, ¿verdad? Vos te acordarás que teníamos militares y ministros que duraron 30 años. Bueno, la pregunta es qué pasaban con sus congéneres. Y yo la respuesta es clara, ¿verdad? Quedaban fuera. Se podía vivir bien en Paraguay, pero sin meterse en política durante todo ese tiempo. Interesante esa última reflexión, doctor Riera. Tengo que ir a una pausa de un minuto, pero ¿el Ministerio Público está politizado? Sí, necesariamente sí. Hay teléfonos, hay presiones, hay visitas, pero no todo, ¿eh? Yo conozco fiscales y te voy a dar un nombre, Marcelo Pecci, ¿verdad? Que fue el que le metió preso a Jarvis Pavão. Y yo sabía las presiones que resiste. Hay algunos que se han ganado y con justo motivo, con valentía y con actitudes, muchas presiones, ¿verdad? Yo estaba en el jurado de enjuiciamiento cuando intentaban echarlo a Marcelo y yo lo defendía a muerte, ¿verdad? Nunca tuve una oportunidad de hablar mucho con él, pero por sus actitudes veía que era un hombre. O Liliana Sayas, la hija de Sayas Vallejo, que ahora se fue como viceministra. Eran algunas. O la propia Teresa Martínez, que hoy está de ministra. Bueno, ese tipo de gente ha tenido comportamientos ejemplares, ¿verdad? A la vuelta de este minuto de pausa, volvemos ya y quiero andar más a nivel país de la situación, 2 años de gestión del presidente, cómo está también la situación en torno a el Congreso y principalmente en esto último que significa el pedido, ¿no?, del Ejecutivo, este balón de oxígeno que están necesitando para continuar, pero de eso hablamos a la vuelta de esta pausa.
Volvemos luego de esta pausa. Estamos con el senador Enrique Riera arrancando nuestra jornada de viernes con las entrevistas. Hoy ya 21 de agosto, a un mes exactamente del cambio de estación, de la primavera, tan esperada primavera. Mientras tanto, vemos ya el anuncio previo de los lapachos florecidos, ¿no? En nuestra querida ciudad de Asunción y en otros puntos del país. Senador Riera, hablábamos en el segundo bloque con relación al tema del Partido Colorado. En este tercer bloque quiero hablar más a nivel país. 2 años de gestión muy desgastados ya a los 2 años. Sí, yo creo que sí. Este gobierno, además de que tuvo, como todos sabemos, todas las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Pasamos de la inundación a la sequía, a los incendios, al dengue y ahora la pandemia. Hubo un desgaste, una formación de un equipo original que no despertó las expectativas. No hubo transición, si vamos a ir un poquito más atrás, después del 20 de abril, esos 4 meses que da para preparar un plan de gobierno, nadie sabía realmente cuál era el plan, ni siquiera la Junta, porque antes había una formalidad donde se presentaba un plan, la Junta aprobaba y decía, bueno, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? No hubo transición porque no aceptaban las renuncias de los que querían ser senadores, etcétera. Entonces, no hubo el pase de posta de un ministro a otro y arrancamos el 15 de agosto con la mitad del partido sin ir a la ceremonia de asunción del cargo. Ahí empezó una especie de racia interna, una lucha étnica de todos los que estuvieron del otro lado, fueron desplazados, humillados, pasados al freezer. Bueno, todo eso generó un tumulto porque yo conozco cuando vos estás en una administración pública en la segunda línea, hace no, el gobierno se paraliza, ¿verdad? Además de eso, eligió un equipo flojo porque tenía que cumplir sus compromisos políticos y económicos. Y entonces empiezan las designaciones del gabinete que no despiertan ninguna expectativa. Entonces, esto para Alderete, Itaipú, Nicanor, en Yacyretá y así sucesivamente. Bueno, a Freeman quedó en aquel entonces, estaba en el INDER y Beto se tenía que hacer cargo de más, entonces trajo su ex gobernador Varela de Caguazú y bueno, y al lotear el estado quedó un archipiélago desconectado, ¿verdad? Y esas luchas internas de poder, algunos no quedaron satisfechos porque nunca hay forma de balancear qué parte del Estado recibió, qué presupuesto maneja, cuántos amigos se pueden meter. Y es la vieja lógica que nos llevó a la llanura en el 2008 y bueno, y con todas esas plagas que vinieron, ¿verdad? Entonces hoy, a la altura del campeonato, cuando todo el mundo, el país le reclama por redes, por medios, sus propios amigos más cercanos, me consta, cambio de jugadores. Cuando vos te das cuenta que el partido se está perdiendo, Juan Pablo, el técnico, la gente empieza a gritar en la gradería, ¿verdad? Y el técnico escucha porque no es tonto y mira al banco de suplente y le hace calentar a Roque o a Nelson Aedo y ahí la perrada ya empieza a aplaudir y entonces se genera la esperanza, la expectativa porque los jugadores de refresco entran con ganas y probablemente puedan meter algún gol y revertir el partido. No sé por qué razón de tres no lo hace, no lo hizo el 15 de agosto con la historia del presupuesto y ahora quizás a lo mejor sea tarde, ¿verdad? Pues porque ya se desgastaron, ¿verdad? Nadie entiende por qué lo sostiene a PETA, que creyó que en un 24 horas podías pasar de la educación presencial a la virtual o a distancia, cuando no tenés equipo, no tenés conectividad, no hay saldo, ¿verdad? Ni tampoco hay tantos profesores capacitados como para enseñar a 1,5 millones de niños. Y esto es muy grave, Juan Pablo, porque profundiza la desigualdad. La educación pretende, la educación pública sobre todo, igualar las oportunidades de conocimiento para competir en igualdad. Opeya de Chatamala y Guapovea, como se dice, ¿verdad? Pero todos tienen que tener la cancha nivelada, la misma pelota, el mismo entrenador, para que la competencia sea real. Pero hoy, lo que tienen medio, picaron en punta, y los que no se van a quedar rezagados. ¿Cuándo se arregla esa diferencia? Y vamos a seguir profundizando la desigualdad. El caso de Friedman, por ejemplo, es inexplicable. Llegó a cuarto curso y está al frente de la cartera de un país agrícola y ganadero que produce alimentos para 80 millones de personas. No sabe cómo plantar un locote, ¿verdad? Es casi una ofensa a todos los agrónomos veterinarios después de haberlo tenido genio como Bertoni, ¿verdad? Entonces vos te das cuenta de que realmente prioriza sus lealtades personales por encima de su responsabilidad como estadista. Y solo hablamos de Senador, dos. senador, tengo muy poco tiempo porque tengo al próximo invitado también en esta hora que arrancamos el día con entrevistas con los protagonistas.
tengo demasiados temas todavía en el tintero y que me quedó en esta parte, hablando justamente sobre el tema del recambio de la situación, está como que el fetiche del cambio de ministro, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en una próxima oportunidad. No quiero cerrar este bloque con una breve respuesta sobre el tema de lo que significa el fondo que están solicitando desde el Ejecutivo. ¿El Senado le va a volver a dar un balón de oxígeno con relación al tema del préstamo? Hay mucha resistencia, Juan Pablo. Esperemos que nos den argumentos suficientes, porque hay tres caminos a conseguir plata en el Estado y creo que en las familias también, ¿verdad? El primero es imprimir, que es lo que hacen nuestros vecinos y se devalúa la moneda y nos ataca la inflación, ¿verdad? El segundo mecanismo es achicarse, ¿verdad? Que tiene un alto costo político y en pandemia es casi imposible. Simultáneamente cobrar impuestos, que en recesión es muy difícil, porque son los mismos los que pagan, es casar en el zoológico. Y el tercero es endeudarte. Estamos al límite. Yo creo que si es que van a distribuir colectivamente, va a ser muy difícil que aprobemos, porque hay un sector, salvo honrosas excepciones, Juan Pablo, y con esto termino, que es el económico financiero, que creo que nos está poniendo la camiseta del COVID, porque tienen dinero y tienen el respaldo del Estado si es que no paga el deudor, y sin embargo están queriendo cobrar deudas prepandemia, los intereses no son fáciles, el Banco de Fomento no llega a todo, y eso es lo que te da bronca. Luego ves otros países, están aguantando el aislamiento, pero porque reciben algún estímulo para sobrevivir hasta cruzar al otro lado del río. ¿Verdad? Eso es lo que está fallando acá. Senador, como siempre, un gusto y ojalá tengamos chance de hablar de vuelta próximamente en un tiempo breve. A las órdenes, Juan Pablo, siempre un gusto charlar contigo y con un canal tan serio y unos periodistas tan capaces como dije ayer en mi Twitter. Un abrazo y mis respetos de Gracias, siempre senador. a toda mi familia. Muchas gracias, muy gentil. Nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos con otra entrevista. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.